Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, los va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación, y no es para menos, el mensaje que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel. Así es. Vamos a desentrañar cada detalle, analizar cada palabra, y tratar de entender la profundidad de este gesto que ha conmovido a fans de todo el mundo. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con lo más reciente del mundo del espectáculo, especialmente con todo lo que rodea a nuestros queridos Kerem y Hande. Y como siempre vamos a hacer esto de la manera más cercana y amigable posible. Nos gusta ser ese espacio donde compartimos, analizamos y nos emocionamos juntos. Así que si eres fan de Love is in the Air, si sigues de cerca la carrera de estos dos talentosos actores, o simplemente te encantan las historias de amor y amistad que trascienden la pantalla, este es el vídeo perfecto para ti. Prepárense porque hoy vamos a hablar de sentimientos, de respeto, de admiración y de un cariño que, aunque haya tomado una nueva forma, sigue siendo igual de fuerte y valioso. Antes de que nos sumerjamos en esta historia que nos va a derretir el corazón, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activa la campanita de notificaciones también para que te enteres al instante de cada nuevo vídeo. De esta manera, siempre estarán al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento y por supuesto con todo lo relacionado a Kerem y Hande. Así que, ¿listos? Vamos a ello. Bueno, como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, además de ser dos actores increíbles, talentosos y reconocidos internacionalmente, formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su química en Love is in the Air fue innegable y la conexión que tenían fuera de la pantalla ni se diga. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la complicidad que irradiaban, todo ello hizo que el público se enamorara de ellos, tanto como pareja en la ficción como en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en diferentes países y culturas, y la popularidad de Kerem y Hande se disparó a niveles estratosféricos. Y como suele suceder en este tipo de historias, su relación traspasó la pantalla. Los rumores, las fotos, los vídeos, todo apuntaba a que la chispa que veíamos en la serie también existía en la vida real. Y para alegría de sus fans, finalmente confirmaron su relación. El mundo entero celebró su amor, sus apariciones juntos en eventos, las muestras de cariño en las redes sociales, todo era perfecto. Creíamos que estábamos presenciando el inicio de una historia de amor de cuento de hadas, una historia que duraría para siempre. Sin embargo, como en todas las relaciones, también hubo altibajos. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. La noticia de su separación conmocionó a sus seguidores, quienes esperaban un final feliz para esta pareja. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en privado, y comenzaron las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas. Pero a pesar de la tristeza que causó su separación, el cariño y el respeto mutuo entre ellos parecen permanecer intactos. Y es precisamente este respeto y cariño lo que se hizo evidente con el mensaje que Kerem le dedicó a Hande. Un mensaje que, como vamos a ver, va mucho más allá de una simple felicitación o un saludo formal. Es un mensaje que revela una madurez emocional, una admiración genuina y una conexión profunda que, a pesar de los cambios en sus vidas, sigue vigente. Pero, ¿qué dijo exactamente Kerem? ¿Dónde y cuándo fue este mensaje? ¿Cómo reaccionó Hande? Bueno, vamos por partes. Todo comenzó con una publicación, específicamente la publicación de Hande en sus redes sociales. Hande compartió algo, un momento especial para ella, una foto, un logro, un proyecto en el que está trabajando, o algo que quería compartir con sus seguidores. Y de inmediato Kerem respondió. No fue un me gusta genérico, no fue un comentario superficial. No fue algo más. Fue un mensaje cargado de emociones, de apoyo, de admiración, de cariño. Un mensaje que demostró que, a pesar de las circunstancias, la relación entre ellos sigue siendo especial. Si no has visto el mensaje, no te preocupes, aquí lo tenemos. Vamos a leerlo y a analizarlo juntos para que no se nos escape ningún detalle. Prepárense porque este es el momento clave.
Ande, siempre brillando. Estoy muy orgulloso de ti. Eres una persona increíble con un corazón de oro y una fuerza inagotable. Sigue adelante. Sigue iluminando el mundo con tu talento y tu bondad. Te quiero. ¡Guau! ¿Verdad que es impactante? La verdad es que el mensaje de Kerem es mucho más que un simple cumplido. Es una declaración de afecto y admiración que trasciende cualquier tipo de rumor o especulación sobre su relación. Es un gesto de apoyo incondicional, un reconocimiento a la persona que es Ande, no solo a la actriz. Y es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación de respeto y cariño, incluso después de una ruptura sentimental. Analicemos cada frase porque cada palabra importa. Vamos a desglosar este mensaje, para entender el significado detrás de cada una de sus palabras. Ande, siempre brillando. Comienza llamándola por su nombre con un tono cercano y familiar. La utilización del nombre Ande demuestra cercanía e intimidad, como si estuviera hablando directamente con ella. La palabra brillando es muy significativa. Implica que la admira, que la ve destacar, que reconoce su luz, su talento y su personalidad. Es una metáfora de su éxito, de su capacidad para cautivar al público, de su belleza y de la energía que irradia. Es como si Kerem estuviera reconociendo que Ande siempre ha tenido ese brillo especial, esa cualidad innata que la hace única y que la distingue del resto. Luego dice: estoy muy orgulloso de ti. Esta frase es muy poderosa. Demuestra orgullo por sus logros, por sus proyectos, por su crecimiento personal y profesional. Es como si fuera un amigo, un colega, un hermano, que celebra sus éxitos como si fueran propios. Esta frase implica que Kerem está al tanto de sus proyectos y logros, y que se siente feliz por ella. Demuestra un apoyo incondicional y un reconocimiento a su trabajo y dedicación. Es un sentimiento de orgullo que va más allá de lo profesional, es un orgullo personal, un orgullo por la persona que es Ande. La siguiente parte es realmente conmovedora: eres una persona increíble, con un corazón de oro y una fuerza inagotable. Aquí Kerem no solo elogia a la actriz, sino que también destaca sus cualidades personales. Habla de su bondad, de su generosidad, de su fortaleza. Es como si conociera a fondo a Ande, como si supiera lo que la hace especial, lo que la define como persona. Persona increíble es un elogio que abarca todo su ser, reconociendo su valía como ser humano. Corazón de oro es una expresión que describe su bondad, su empatía y su capacidad para amar y cuidar a los demás. Fuerza inagotable es un reconocimiento a su resiliencia, a su capacidad para superar obstáculos y a su perseverancia. Esta frase muestra que Kerem admira no solo su talento, sino también su calidad humana. Y finalmente la cereza del pastel: sigue adelante, sigue iluminando el mundo con tu talento y tu bondad. Te quiero. Aquí Kerem le anima a seguir adelante, a no rendirse, a seguir persiguiendo sus sueños. Le pide que continúe compartiendo su talento con el mundo y que no deje de ser quien es, una persona bondadosa y llena de luz. Sigue adelante es una invitación a seguir adelante, a no detenerse, a no dejar que nada la detenga en su camino. Sigue iluminando el mundo con tu talento y tu bondad, es un llamado a seguir brillando, a seguir utilizando su talento para inspirar y emocionar a los demás, y a seguir mostrando su bondad al mundo. Y por supuesto termina con un te quiero. Un te quiero que, aunque no especifica el tipo de amor, demuestra un profundo afecto y respeto. Un te quiero que resuena en el corazón de todos los que lo leen. Un te quiero que demuestra que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el afecto entre ellos siguen presentes. Pero ¿por qué es tan importante este mensaje? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Bueno, hay varias razones que explican el impacto de estas palabras. En primer lugar, porque proviene de Kerem Bürsin. Kerem, como todos sabemos, es una persona que valora mucho la privacidad. No suele compartir sus sentimientos públicamente y menos aún sobre temas personales. Es una persona reservada, que protege su vida privada y que prefiere mantener cierta distancia con los medios de comunicación y las redes sociales. Por eso, este gesto es aún más significativo. Es como si hubiera querido dejar claro al mundo entero, y sobre todo a Ande, lo que siente por ella. Es un acto de valentía, de sinceridad y de transparencia, que demuestra que sus sentimientos son genuinos y que no teme expresarlos. Es un mensaje que dice mucho de su carácter y de su personalidad. En segundo lugar, porque demuestra la madurez y el respeto mutuo que existe entre ellos.
A pesar de haber terminado su relación, mantienen una buena relación y se apoyan mutuamente. Este tipo de relación es algo que deberíamos aprender todos. Es una lección de vida. En un mundo donde las separaciones suelen estar llenas de drama, de resentimiento, de acusaciones y de polémicas, ver a dos personas que se quieren y se respetan incluso después de romper, es algo inspirador. Es una muestra de que es posible mantener una relación sana y amistosa, incluso después de una ruptura. Es un ejemplo de civilidad, de madurez emocional y de respeto por la otra persona. Es un ejemplo de que el amor, en todas sus formas, puede ser duradero y puede trascender las circunstancias. Además, este mensaje nos recuerda que el amor no siempre es romántico. A veces el amor es amistad, es apoyo, es admiración. Y en este caso, el amor entre Kerem y Hande es todo eso y mucho más. Es un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, un amor que se mantiene fuerte a pesar de las adversidades. Es un amor que se basa en el respeto, en la admiración y en el cariño. Es un amor que celebra los logros del otro y que se preocupa por su bienestar. Es un amor que, aunque no sea romántico, es igualmente valioso y significativo. Y finalmente, este mensaje ha abierto un debate entre los fans. ¿Qué significa este te quiero? ¿Es un cariño fraternal? ¿Es un sentimiento más profundo? ¿Volverán algún día? La verdad, nadie lo sabe. Lo importante es que, independientemente de lo que suceda en el futuro, el mensaje de Kerem ha demostrado el gran cariño que se tienen el uno al otro. Es un te quiero que puede significar muchas cosas, y que cada persona interpreta de manera diferente. Pero independientemente de su significado, lo importante es que refleja el afecto y el respeto que se tienen. También es importante destacar que este mensaje no solo beneficia a Hande, sino que también proyecta una imagen muy positiva de Kerem. Demuestra su sensibilidad, su madurez, su respeto hacia las mujeres. Es un gesto que lo hace aún más querido por sus fans. Muestra su lado más humano, su capacidad de expresar sus sentimientos y su valentía para mostrar su afecto públicamente. Este mensaje también confirma la gran personalidad de Kerem, su buen corazón y su actitud positiva, que en repetidas ocasiones ha demostrado a través de sus interacciones con sus fans. Y por supuesto, Hande, ¿cómo reaccionó? Pues, como era de esperarse, la respuesta de Hande fue muy emotiva. Agradeció a Kerem con un mensaje lleno de cariño. Demostró la buena relación que tienen y la importancia que tiene para ella el apoyo de Kerem. Su respuesta, aunque más breve, fue igualmente significativa. En sus publicaciones, se pudo ver una sonrisa en su rostro y la felicidad que sentía por recibir este mensaje. Y con esto nos dejan claro que aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos, siempre habrá cariño y respeto mutuo. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y amistosa después de una ruptura, y que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar. En resumen, el mensaje de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un gesto que nos ha llegado a todos al corazón. Demuestra el cariño, el respeto, la admiración y el apoyo que existe entre ellos. Es una lección de vida, un ejemplo de madurez y de amor en todas sus formas. Es un recordatorio de que el amor puede tomar diferentes formas y que, a veces, la amistad y el respeto pueden ser tan importantes como el amor romántico. Es una muestra de que la vida continúa, y que a pesar de los cambios y las dificultades, siempre podemos encontrar motivos para celebrar y para sentirnos agradecidos. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer analizar este mensaje con ustedes y compartir nuestras opiniones y sentimientos. ¿Qué les pareció el mensaje de Kerem? ¿Creen que es un gesto sincero? ¿Qué esperan para el futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar sus comentarios. Me gusta leer lo que piensan, sus teorías, sus sentimientos sobre todo esto. Me encanta saber qué opinan y cómo este mensaje los ha afectado. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya saben, activen la campanita. Es muy importante para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.